Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos desde este nuevo auditorio del Colegio de Médicos de Guipúzcoa, un proyecto nuevo e ilusionante. Es un canal podcast con el que vamos a tratar de resolver las dudas que nos asaltan hoy en día, porque teniendo como tenemos todos el acceso a Internet, en cuanto tenemos una patología o una enfermedad, ¿qué es lo primero que hacemos? Ir a mirar en la red, pero no disponemos de las herramientas necesarias para discernir los bulos ni las informaciones falsas. Con esta vocación nace Medicuen Ahocha, el podcast del Colegio de Médicos, en el que vamos a hablar con personas expertas que nos van a ayudar a resolver dudas. Y en este primer episodio nos vamos a centrar en las infecciones de transmisión sexual, porque lo han constatado hasta las autoridades europeas. Hay un alarmante incremento de todas las patologías y sobre todo entre la gente joven. Los datos, desde luego, son demoledores. Ha habido un incremento de gonorrea del 48%, un 34% de sífilis y un 16% de clamidia, y como incidimos sobre todo entre la población joven. Hoy nos acompañan dos mujeres expertas que voy a presentar. Leire Gil Alonso es médica responsable de consulta de infecciones de transmisión sexual del Hospital Universitario de Donostia. Bienvenida, Leire. Gracias por venir. Y Aitziber Estomba es sexóloga y responsable del servicio de asesoría sexual del Ayuntamiento de Zarautz. Bienvenida, Aitziber. ¿Qué tal? Bueno, gracias a las dos por estar aquí. Y a lo largo de este programa vamos a ir escuchando testimonios de personas jóvenes sobre las infecciones de transmisión sexual. Bueno, pues yo sí que he tenido una enfermedad de transmisión sexual, más concretamente gonorrea, y el contagio se produjo, pues, obviamente con una relación sexual que mantuve con un chico. Usamos protección. Usamos el preservativo, pero aún así pues me contagié. El portador era él, pero él no lo sabía. Y eso, y cuando noté que tenía síntomas, pues fui a hacerme las pruebas y dio positivo y pues le avisé a él. Leire, ¿habéis constatado este incremento en las infecciones de transmisión sexual? ¿Qué datos estáis manejando? Bueno, sí, se han objetivado a todos los niveles, sobre todo en la gente joven. Las tasas de sífilis pues se han duplicado en los últimos 4 años. Yo creo que hubo un punto de inflexión en la pandemia. Las tasas de clamidia también se han duplicado. Es algo que vemos diariamente en la consulta. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Que la gente joven le ha perdido el miedo a infectarse? ¿Aitziber? Yo creo que falta información. Se expandió mucho el VIH y el SIDA, pero este tipo de enfermedades no se hablan mucho entre los... Bueno, de hecho les hemos preguntado a ver si existe mucho tabú sobre el tema. Sí que creo que hoy en día sigue habiendo mucho tabú sobre las ETS y las ITS, porque al final es como que cuando uno pues da positivo en algo es como, joder, tío, no te has preocupado, y la vergüenza que eso supone de, joder, no has usado preservativo, tal, no sé qué. Habría faltado mucha más información, no solo en el VIH, que el VIH ya es como la principal y la que más miedo le tiene a la gente, sino con el resto. O sea, no sabemos qué otras ETS hay, un poco saber, no de todas, porque habrá un montón, no sé cuántas hay, pero de las principales o las más famosas o dañinas o las que más fácil se contagien, estaría bastante bien saber. Un pequeño folleto, bueno, no sé lo fácil que será explicar todas, pero seguro que hay algún método para que la gente sepa más o menos cuáles son las ETS principales y cómo afectan a tu cuerpo y cómo poder no... Bueno, todo el mundo sabe cómo no contagiarse, que es usando un condón, pero vamos, un poco... Para saber un poco más sobre el tema. Bueno, parece que algo saben, pero no lo saben todo. Hablan del preservativo, pero ellos mismos reclaman una mayor información. Hombre, está claro que uno de los principales problemas respecto a las infecciones de transmisión sexual es la falta de educación sexual.
puede haber charlas en los colegios, puede haber programas, pero eso no llega lo suficientemente a los pacientes. Quizás sea porque no sea la manera adecuada de transmitir la información. Hoy en día con Internet, con las redes sociales, quizás esos mensajes también llegarían a los pacientes de otras maneras, ¿no? No solo con la educación clásica, que parece que no está funcionando. Leire, ¿cómo abordáis esta problemática desde el Hospital Donostia? A ver, yo creo que lo más importante es la información y que los pacientes reconozcan su vulnerabilidad a cualquier tipo de infección si no utilizan preservativo, ¿no? Yo creo que como la mayoría de las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas, pensamos que no nos va a pasar a nosotros porque vamos a tener síntomas, porque enseguida que tengo algo lo voy a notar, y esto no es así. Todos podemos ser portadores de infecciones de transmisión sexual si no utilizamos correctamente el método barrera, que en este caso es el preservativo. Vale, ¿y cómo pueden saber que tienen una infección? ¿Cuáles serían los síntomas o los indicios que les haga pensar, caramba, esto lo tengo que preguntar? A ver, cualquier lesión cutánea a nivel genital, cualquier disconfort a nivel genital puede indicar una infección de transmisión sexual. Unas son mucho más sintomáticas y mucho más escandalosas que otras, pero realmente yo creo que el problema es que no tenemos que esperar a tener un síntoma para decidir contactar con el sistema sanitario o consultar si tenemos dudas. Yo creo que el punto más importante es saber cómo hacemos las cosas, darnos cuenta de si nuestras relaciones están bien protegidas o no, y si no lo están, si somos vulnerables. Entonces es cuando tendremos que consultar. Yo creo que el secreto está en identificar cuáles son las relaciones de riesgo, además de los síntomas compatibles, claro. Luego vamos a incidir precisamente en la prevención, en cómo evitar llegar hasta ese punto, pero en el caso, Leire, que tú indicas pues que se empiezan a notar esos síntomas, ¿uno qué tiene que hacer? ¿Tiene que ir al médico de cabecera? ¿Tiene que ir a urgencias? ¿Tiene que ir al centro de salud, al hospital? Bueno, el médico de atención primaria está perfectamente capacitado para entender y atender a cualquier paciente afecto de una infección de transmisión sexual. Hay consultas monográficas como la que tenemos en el Hospital Universitario Donostia, tanto en el servicio de infecciosas, que es mi servicio, como en el servicio de microbiología, que son consultas monográficas donde de forma diaria hay huecos para atención urgente para pacientes que estén sintomáticos y pueden consultar perfectamente allí, tanto si tienen síntomas como si tienen relaciones de riesgo y quieren hacerse una revisión para ver si está todo en orden. Si no tienen acceso a esto de forma fácil, pues también pueden consultar en un servicio de urgencia. O sea, si he entendido bien, una persona que tiene síntomas y cree que puede tener una infección, puede ir o al médico de cabecera o directamente al hospital. Sí. Es fácil, es sencillo, estáis en la quinta planta, en la puerta C. Puede venir siempre con cita previa, se puede contactar con el servicio de infecciosas y si el paciente tiene síntomas, de forma urgente, en 24 o 48 horas lo atendemos. Uh-huh. Aitziber, a vosotros, las personas jóvenes, entiendo que son la mayoría que acuden a vuestro servicio, ¿cómo os llegan? ¿Contactan por teléfono? ¿Contactan por email? ¿Se presentan allí? Es una pena porque no acuden los jóvenes. Casi no acuden. Porque una cita presencial es como difícil incluso conmigo. Entonces imagínate en infecciosos. Estoy hablando menores, ¿no? Pues igual hasta 18, 20 casi no consultan. Es como... Es vergüenza. Es vergüenza, sí, da vergüenza. E incluso, pues, bueno, sí, es vergüenza y falta de información y no saber qué se van a encontrar en ese lugar y si va a haber juicio. Ese es el miedo, ¿no? Me van a juzgar en ese lugar. Entonces tienen que ser, para mí, y esos espacios tienen que ser totalmente confidenciales y personas que estén capacitadas para no juzgar, sino, bueno, pues atender y educar en lo que le ha ocurrido a esa persona, ¿no? ¿Cuál sería el perfil de las personas que os visitan? Pues es que va cambiando y está muy bien porque significa que la gente, o sea, llevamos muchos años, ¿no? Porque el ayuntamiento hizo esa apuesta, pero el año pasado ha venido gente de 70 años, mujeres de 70 años, y es que los que menos acuden son los jóvenes hasta 25 o así. Es otro factor, ¿no? Parece que a mí no me pasa nada, todo me va bien. Tiene que ver un poco con la etapa de la vida, ¿no? Yo no cometo errores, ¿no?
Yo lo sé todo. Yo lo sé todo, a mí no me puede pasar nada. Bueno, tiene que ver un poco con el desarrollo del cerebro, ¿no? Que están hablando que la pubertad se alarga hasta los 21. Bueno, pues ahí va a haber un factor de riesgo importante para los jóvenes y las jóvenes. ¿Y qué es lo que os preguntan cuando ya por fin alguno accede a vuestro servicio? Bueno, pues temas de deseo, temas de preservativo, pues igual se ha roto, temas de anticoncepción, temas de ligue, de orientación, pero ya te digo, es a partir de los 25 es cuando más se atreven a venir las personas a la asesoría. Y muchos padres y madres que cuando hablamos de educación sexual parece que solo tenemos que hablar de talleres con ellos o charlas, pero es que la educación sexual mayoritaria se debería de hacer desde casa, porque al final en los centros pues se hace lo que se puede, también se podría hacer más, pero evidentemente las familias también tienen que estar informadas, ¿no? Y tienen que saber cómo acercarse a sus hijos e hijas para todos estos temas, ¿no? Y eso es algo que poco a poco va calando, ¿no? Y bueno, pues esto de la pornografía, pues por ejemplo ha tenido la parte positiva de que se han concienciado de que hace falta, ¿no? Educación sexual o de los sexos y que ¿Quieres decir los padres? Los padres y las madres, sí, las familias en general. O sea, se han caído del guindo. Ya se han dado cuenta que chavales de menos de 10 años están viendo porno. Eso es. Y que ese teléfono, ese dispositivo con acceso a Internet tiene sus riesgos, tanto en su cerebrito como en sus posteriores relaciones eróticas, como, bueno, podríamos estar aquí. ¿Tú lo has visto? ¿Has detectado la influencia de haber visto ese sexo pornográfico? Sí. ¿Cómo ha influido luego en sus prácticas sexuales o en su iniciación al sexo? Y lo vamos a ver en las consultas sexológicas cada vez más, porque hay una adicción al porno, a la pornografía. Muchos chicos no pueden masturbarse o sin ello. Entonces, claro, está todo pensado para que ese cerebro pida vídeos más duros, con más violencia, porque al final la pornografía, hay muchas pornografías, pero la que se está consumiendo no es precisamente... No. Entonces eso en su pequeño cerebrito y luego más adelante, si se acostumbran con eso, pues... ¿Son más chicos que chicas? Sí, clarísimamente. Esto lo puedo decir, hay otras cosas que no. ¿Y ellos acuden a vosotras porque han detectado que tienen un problema con el porno o simplemente lo exponen en la consulta? Sí, alguno ha venido ya preocupado, pero yo creo que esto va a venir a más largo plazo, lo vamos a ver un poco más adelante. Leire, yo no sé si a través del porno se producen, o por el porno, más cantidad de relaciones sexuales y más promiscuidad, digámoslo así. No creo que el porno probablemente sea un factor contribuyente, pero no creo que sea el único. Yo creo que en la sociedad de hoy en día, con un consumo rápido de todo, de ropa, de información, de música, de películas, pues el sexo es una cosa más. Entonces, no creo que haya grandes diferencias entre otros bienes de consumo y el sexo actualmente. Yo creo que los jóvenes lo toman como algo más, pues que tienen que hacer, otra forma más de ocio, y creo que tiene mucho más que ver con eso que con el porno. El porno es un factor añadido que creo que representa un sexo que no es real y unas conductas que pues muchas veces no son reales, y probablemente también como un estado de poder que no debe ser normalizado, pero no creo que sea el único factor. Yo creo que es la sociedad, el consumo rápido, lo que está llevando las redes sociales, Tinder, hoy estoy con una persona, mañana estoy con otra, pues igual que me compro una chaqueta, tengo un rollo. Yo creo que es más, va por ahí el tema. Luego entraremos un poco también en el componente moral, si eso está bien o está mal. Aquí en lo que nos queremos centrar es en la salud, en la posibilidad de infecciones y cómo prevenirlas. Lo que hemos hecho también es preguntarles si saben identificar los síntomas de una ITS. Pues no sabría identificar los síntomas de una ETS. Sí que me han dicho
creo que salen a los 6 meses, más o menos. A los 6 meses te empiezas a dar cuenta del VIH, por lo menos. Pero al no saber cuántas ETS hay, porque debe haber muchas y cada una con sus síntomas, sus cosas, no sé si es que te encuentras mal, empiezas a estar más débil, o puedes tener, yo que sé, una diarrea, o te salen granos. La verdad es que no sabría decirlo. Si puedo identificar una ETS, yo realmente como tal no sabía lo que tenía, sabía que algo no iba bien, pues por el tema picores, escozor, fiebre, etcétera. Y ya me quedé un poco así y dije, va, pues voy a descartar esto, a ver qué sale, y salió gonorrea. Y donde hay que acudir, pues yo lo que sé es que hay que acudir al centro de salud más cercano, a que te hagan pruebas, o a tu médico de cabecera, a quien sea, y pedir una analítica y las pruebas. Bueno, en este caso parece que sabía algo más. ¿Bastaría, por ejemplo, con ir a una farmacia? Bueno, la farmacia hace técnicas que son terapias a VIH y a sífilis que son bastante fiables, pero no descartan todas las infecciones de transmisión sexual de las que podemos ser portadores. Entonces, yo creo que eso es mejor que nada, y es una forma de que gente que le cuesta contactar con el sistema sanitario pueda descartar alguna de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes para diagnosticarse ellos mismos, y así para evitar diagnosticar otros contactos que puedan tener, pero creo que la revisión debe ser más completa. Entonces yo creo que lo adecuado sería acudir a un centro de salud. Uh-huh. Leire, ¿qué es la PrEP? Bueno, la PrEP nos va a explicar aquí nuestra doctora, pero es algo que los jóvenes sí conocen, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay mucho desconocimiento en torno a la PrEP. La PrEP es una estrategia de prevención del VIH, que es una estrategia farmacológica, ¿vale? Entonces, es una herramienta que tenemos para que gente que actualmente tiene relaciones de riesgo, sobre todo cumpliendo unos criterios que justifican que sean pacientes que se puedan infectar con más riesgo de infectarse por VIH, pues es el hecho de ofrecerles medicación de forma diaria para evitar esta infección, ¿de acuerdo? Entonces se trataría en la toma diaria de una de las medicaciones que forma parte del tratamiento de los VIH positivos, pero para intentar que no se infecten del VIH. ¿De qué colectivos estamos hablando? Sobre todo los pacientes más afectados ahora por los nuevos diagnósticos de VIH son hombres que tienen sexo con hombres, son los mayores, el grupo mayoritario de pacientes a quien se prescribe PrEP, pero cualquier persona que tenga relaciones de riesgo entendidas por un uso inconsistente del preservativo, sobre todo a nivel anal, que tenga muchas parejas sexuales, que consuma drogas en sus relaciones sexuales, serían pacientes tributarios a tomar la PrEP. No sé si hay datos ya de consumo o de suministro de la PrEP. Bueno, nosotros es una estrategia súper difundida en todo el mundo, desde el 2017 creo en Estados Unidos, o incluso antes. Desde el 2019 se aprobó por la FDA y desde el 2020 o así la administramos aquí, y la verdad es que es súper eficaz porque, bueno, en sitios donde está muy bien instaurada se ha logrado reducir la incidencia del VIH hasta en un 40%. Entonces es algo muy a tener en cuenta, sobre todo en pacientes de alto riesgo, sin olvidar el uso del preservativo, porque la PrEP no tiene una eficacia del 100% y no previene de ninguna ITS más. Entonces sería como algo que soporta el uso del preservativo, sería una doble protección. Pero las personas que deciden tomar ese tratamiento, suministrarse ese tratamiento, lo hacen porque pretenden mantener prácticas que pueden llevar a infecciones. En este caso solo al VIH, pero son pacientes que, o bien porque ellos consideran y saben que su conducta de riesgo puede conllevar en la infección por VIH, o bien porque vienen a una revisión a nuestra consulta y nosotros detectamos de forma activa que son más vulnerables, les ofrecemos el tratamiento. Lo que sí que tiene, o sea, lo que nosotros queremos transmitir también, que con la PrEP se pueden proteger del VIH, pero no del resto de infecciones de transmisión sexual, por lo tanto, para nada exime del uso del preservativo. Sería una doble protección. Una de las razones del incremento de las infecciones de transmisión sexual es el descenso en el uso del preservativo, pero nos preguntamos, ¿por qué dejan de usarlo?
Yo creo que sí, que hoy en día se utiliza cada vez menos el preservativo, porque se le ha perdido el miedo al embarazo, que era como la principal preocupación en general, y al final hemos dejado en segundo plano las enfermedades de transmisión sexual, que si no me equivoco creo que están subiendo. Y aparte que no hay información ni educación sexual sobre esto. Sobre si se usa menos el preservativo, no sabría decirlo en relaciones heterosexuales, pero en relaciones homosexuales creo que cada vez se usa menos, porque que si sientes menos, que si aprieta, bueno, hay muchas excusas, o simplemente da pereza porque tienes que parar de hacer el acto y ponerte a poner el condón, ¿no? ¿Qué os cuentan a vosotros, Leire? Bueno, sobre todo yo creo que la causa de dejar de usar el preservativo ha sido que se ha perdido el miedo al VIH. Creo que el VIH ahora es una infección controlada, en tratamiento, se ha convertido en una infección crónica que, si tú tomas tratamiento como toca, pues en muy pocas ocasiones puedes desarrollar complicaciones graves asociadas y, por tanto, la pérdida del miedo al VIH juega un papel muy importante. Eso sobre todo en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, que quizás sean los más afectados. Luego la incursión de la PrEP también, que es una pastilla que previene en un gran parte la adquisición del VIH, les ha dado una falsa seguridad y entonces muchos de los pacientes que utilizan PrEP no utilizan el preservativo, aunque no debería ser así. Y luego yo creo que también eso es la pérdida de miedo del VIH, pero incluso en algunos casos puede ser hasta el desconocimiento del VIH, porque hoy, por ejemplo, he tenido una chica de 30 años en la consulta que tenía relaciones desprotegidas y venía a hacerse un chequeo porque hacía como 10 años que no se hacía y cuando le he contado un poquito que le iba a hacer una prueba de VIH me ha dicho, ¿pero sigue existiendo el VIH? O sea, yo ya no creo que sea la pérdida del miedo al VIH, es como que ni siquiera está dentro de sus pensamientos. Y luego en relaciones heterosexuales también, pues la pérdida del miedo al embarazo, con la posibilidad de la interrupción, con la posibilidad de la pastilla al día después, también ha tenido un papel importante. O sea, viene a ser algo así como que, bueno, me puedo contagiar, pero luego me voy a curar, ya lo resolveré después. Sí, yo creo que sí. Como no ves el efecto al día siguiente, pues es una sensación de invulnerabilidad, lo que veníamos un poquito a hablar antes, ¿no? Yo creo que eso añadiría que la educación sexual, que para mí sería ideal, tendría que empezar desde muy temprano, pero tratando un poco el buen trato a uno mismo, ¿no? Cuando yo me relaciono con un amigo en el parque, cómo me relaciono, ¿no? Y cómo me voy cuidando a mí misma en lo relacional, ¿no? Y creo que no se trabaja y tiene mucho que ver con la autoestima. Entonces vamos a las relaciones eróticas. Bueno, pues nos dejamos ahí llevar un poco sin cuidarme, sin tomar responsabilidad de lo que yo quiero, de lo que es bueno para mí, ¿no? Y ahí es una de las bases para mí de la educación de los sexos que nunca se tiene en cuenta. Siempre vamos y les hablamos de las ETS, les metemos miedo, les hablamos del embarazo y eso, claro que hay que hacerlo, hay que darles información. Pero cuando les vamos a hablar de que su salud, su estar bien, y pasa por su responsabilidad, ¿no? Y por cómo se cuidan en lo relacional y si empiezan a cuidarse y a quererse en el día a día con los amigos en el parque, luego cuando lleguen con una pareja también. Y eso muchas veces, la familia es la más importante, evidentemente, pero también debería de ser uno de los objetivos y claro, como entramos a las charlas que damos, como mucho 6 horas, no podemos llegar a ese objetivo. Luego hablaremos, pero lo que no podemos llegar porque son cosas como hacemos talleres concretos y hay una figura de sexología o de psicólogo que esté un poco trabajando eso durante en la vida escolar de esos chavales y esas familias, ayuda a esas familias a que ellos cuiden todo eso, para mí tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y que el placer a corto plazo y el placer a largo plazo, ¿no? Placer a corto plazo, evidentemente, sin preservativo, pero luego yo les hablo, ¿no? Y las consecuencias después y el mes que vas a pasar y lo que te puede ocurrir, ¿no? Y estamos, lo que decía Leire, consumimos rápido, todo rápido, no preservativo, ¿no? Sí, eso es un poco también, en consultas intentamos trabajar eso. Obviamente somos una consulta médica, no tenemos la formación que puede tener profesionales como ella, pero intentamos también
trabajar el autocuidado, sobre todo en gente que consume mucho, consume durante sus relaciones. Intentamos que se responsabilicen también un poco de su salud sexual y de las consecuencias que pueda tener eso luego. Creo que es muy importante, sí. Bueno, creo que nos corresponde también aportar algo de información práctica. Por ejemplo, el sexo oral, ¿está considerada una práctica de riesgo? Está considerada una práctica de riesgo para infecciones de transmisión sexual con mucho menos riesgo que la penetración anal, que es la práctica que tiene más riesgo, pero sí lo es. ¿Y te puedes contagiar de cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? El VIH con mucha menos, el VIH y la hepatitis C con mucha menos frecuencia, sería casi la hepatitis C excepcional. Yo diría quizás sería la única que diría que no, pero el VIH con un riesgo bajísimo. Sí, por lo tanto, ¿cómo se debe practicar el sexo oral? Idealmente con preservativo, pero nadie lo hace. Entonces está claro que hay que normalizar una vida sexual, uno tiene que conocer el beneficio y el riesgo y con la información tiene que decidir a qué se expone y a lo que está dispuesto a exponerse. Y luego la decisión es individual. Yo creo que el secreto está en conocer los riesgos ligados a tu conducta sexual y entonces tú decides cómo quieres hacer las cosas, pero creo que la información la tienes que tener y es bueno que la tengamos. Todos somos libres de luego elegir y hacer las cosas como creamos que debemos hacerlas y como queramos, pero creo que eso debe tener una información básica que nos permita luego hacer una elección pues libre. Bueno, creo que ya lo has avanzado. En el sexo anal aumenta la probabilidad de todas las infecciones de transmisión sexual y para la hepatitis C es la única en principio. Y leer el flujo vaginal también contagia. Es que sí. O sea, si todos los líquidos biológicos genitales con mucha menos carga, por ejemplo, pero sí. ¿Te lo preguntan, Aitziber, a ti? No, lo digo yo. Lo digo yo, porque ya les hablo de la Trinidad, les digo cuáles son las prácticas que tienen. Y siempre, otra cosa que no se habla es de que estamos en una sociedad en la que, o en un momento, bueno, toda la vida, el tema de coitocentrista y el tema de ciertas prácticas, ¿no? Y ciertas prácticas y encima de riesgo. O sea, un poco intentamos que ellos expandan esas prácticas y que sean mucho más cuidadosas consigo mismos y que pueden ser mucho más allá que un coito, una penetración o un sexo oral, que muchas veces los jóvenes, sobre todo las jóvenes, lo hacen muy forzado porque toca, ¿no? Y yo digo, ¿cómo puede ser, no? Que un sexo oral tenga que ser algo que toca hacer, ¿no? Bueno, muchas cosas, ¿no? Bueno, tenía ya por terminar con esta tanda, el semen, al igual que los fluidos vaginales, es otro elemento que puede provocar contagio. ¿Hay ITS asintomáticas? Sí, la mayoría de ellas. Es lo que hemos comentado inicialmente. Yo creo que el secreto es ser consciente de si tú llevas a cabo relaciones de riesgo para infecciones o no. Si tú llevas a cabo relaciones en las que te puedes infectar, sería una buena idea que te revisaras de forma anual. Incluso si no tuvieras pareja estable o tuvieras una pareja abierta y las relaciones en penetración las hicieras protegidas, probablemente el sexo oral haya un riesgo, aunque mínimo. Por tanto, deberías chequearte una vez al año. ¿Y hay infecciones de transmisión sexual graves? Sí, el VIH, sobre todo la hepatitis C, y luego yo creo que cualquier infección de transmisión sexual que se deja desatendida puede tener complicaciones potencialmente crónicas que te pueden complicar bastante la vida. Por ejemplo, en mujeres puede haber abortos de repetición, esterilidad, en hombres uretritis crónicas, disfunciones eréctiles por problemas prostáticos. Y vosotras los médicos, a través de las pruebas que sea, podéis determinar que ha habido una influencia de esa ITS que tuvo en esa patología. Si hay se puede deducir según la historia sexual del paciente, pero sobre todo, y por el tipo de patología que presente, pero sobre todo el diagnóstico viene por las pruebas microbiológicas, si son positivas o no. Pues tener un diagnóstico de sospecha, pero lo ideal es confirmarlo con pruebas. Bueno, todo apunta a una necesidad apremiante de prevención, de actuar antes que no después,
y la clave está en las herramientas. Aichider nos describía algo que yo creo que todavía no existe, ¿no? Ese manual que sepa conjugar la seguridad con el disfrute, el aprender a disfrutar. Sí, tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Con cómo nos han educado, pero a nivel afectivo también, ¿no? Si a mí me han cuidado de pequeño y soy importante para mi familia, pues yo también me voy a sentir importante, mi autoestima va a ser alta y me voy a cuidar. Bueno, todo el mundo ha cometido errores, ¿no? Y ha hecho cosas que no le han gustado, se ha arrepentido, pero de eso también se aprende, ¿no? Y esa es un poco la base de la educación sexual, sobre todo porque siempre se delega en las escuelas, pero la familia tiene que empezar en ese trabajo y muchas veces, como no hemos recibido, ¿no?, educación sexual, como no se hablaba, eran temas completamente tabús, pues seguimos ahí con cierta dificultad, aunque ahora se hablen, ¿no? Cierta dificultad a la hora de hablar, de comunicar, de crear en la familia un espacio en el que este tema se pueda tratar sin juicios, ¿no? Y eso desde muy pequeños. Y el tema es que siempre se recurre a la educación de los sexos en secundaria, no en ciertas ciudades como Zarauz, que tienen programas que comienzan en primaria hasta los ciclos, ¿no? Que eso sí que son apuestas así como importantes, pero en general suelen llamar de los centros de secundaria y nosotros ahí, bueno, pues está bien ofrecer información, un espacio para que ellos puedan hablar, preguntar, lo que sea, ¿no? Pero ¿hay debate sobre la edad en la que se debe hablar de sexo con los chavales? Sí. Y además creo que tiene mucho sentido tener un debate sobre eso. No es lo mismo como vamos a hablar o qué sexualidad tiene un chaval o una chavala de 11 años y qué sexualidad tiene uno de 19. Evidentemente es que tenemos que tener, los sexólogos y sexólogas tenemos que tener en cuenta a quién tenemos enfrente y qué podemos hablar y qué no, y qué le vamos a adelantar que igual realmente no necesita en ese momento y que en ese momento le va a venir muy bien, y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque también hablar así indiscriminadamente a crías de 8 años sobre temas en los que todavía ellos no están, a mí me parece que no tiene sentido. Tenemos que cuidar mucho eso. Puede haber madres y padres que estén reticentes a que se hable de sexo a sus Sí, los hay. de años, de 10 años. Sí, los hay, pero es que como no hablemos o hablen, va a hablar la pantalla. Entonces, y no solo con porno, porque igual lo tienen regulado, pero existen muchas series que hablan sobre eso y no de una manera adecuada, pues como por ejemplo La que se avecina. No es una serie para críos de 11 años, de 10 años, pero se ha expandido, se ve y se ven muchas cosas que ellos todavía no están preparados para asimilar ni para entender, ¿no? Y mucho circo erótico, y se ven muchas cosas que si en la familia no se tratan, pues alguien se va a ocupar de hacerlo, y bastante, no de manera sana, evidentemente. Es la pelea quizá contra los aparatos electrónicos. Me decía una compañera que le controlaban el móvil al chaval, pero se dio cuenta que a través de la consola también accedía a Internet y también accedía a YouTube. Están como muchos pasos más allá, ¿no? Y los padres a veces poco por detrás, ¿no? Por lo tanto, conjugar educación en casa y la educación en el cole. ¿Cómo evaluáis esa información que se está dando desde los centros escolares? ¿Es escasa? ¿Es completa? ¿Haría falta darle una vuelta? Es escasa. De momento es escasa. Para mí el modelo ideal sería una figura de un sexólogo que, como damos matemáticas, bueno, no tanto porque evidentemente, pero bueno, como dan valores éticos, o que sea una asignatura, ¿no? Y ahí podamos ir trabajando todo y adecuado a su edad, ¿no? Porque ahora se entra con talleres concretos, ¿no? Y igual, pues, según la edad, pues se ofrece eso, ¿no? Pues a los 12 años los cambios de la pubertad, y se hace algo como monográfico con eso, ¿no? Pero para mí todavía es escaso, aunque hay muchos ayuntamientos que están intentando hacer, desde los departamentos de igualdad, como intentando hacer esa apuesta, ¿no? ¿Hay algún sitio en el que les hablen de las prácticas sexuales concretas y les expliquen qué les puede dar placer o no les puede dar placer? ¿O eso ya es entrar...? Solo nosotros. Sí, pero lo que te he dicho, es muy importante la edad. Es muy importante que yo sepa quién tengo delante, porque a un cría de 12 años le hablas de la penetración y se asusta mucho.
Y lo han hablado porque saben que para la reproducción, bueno, pues es importante, bueno, es la fórmula, ¿no? Aunque haya más, pero todavía les da mucho asco, todavía les da mucho reparo, pues porque no están preparados sus cerebritos y cuando llegue el momento, pues ya hablaremos. Pero es muy importante lo que digo, ¿no? Como oye, que les llegue un vídeo de pornografía a los 16 o a los 11, pues no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo pueden discernir eso ellos y ellas? Zarautz es un ejemplo con este servicio. Cuéntanos un poco cómo surge, en base a qué y qué tal funciona. Pues empezó en el 2012 se creó este servicio tal y como está ahora, pero ya llevábamos bastantes años con el ayuntamiento haciendo en el Gazteleku pues ese espacio, un espacio sin juicio, que sobre todo al principio era para jóvenes. Y luego ya en el 2012 creó el servicio de asesoría, o sea que yo llevo desde el 2013, se creó en el 12, pero yo empecé en el 2013. Y bueno, y está siendo muy bonito porque, bueno, siempre entendemos la asesoría sexual relacionada con las prácticas eróticas o solo con lo relacional, ¿no? Y la sexualidad es, bueno, lo que hemos hablado aquí, ¿no? Desde el autocuidado hasta mi autoestima, las relaciones, ¿no? Y el pueblo de Zarautz se va como dando cuenta de que esa asesoría, bueno, puede ofrecer mucho más de lo que pensamos, disfunción eréctil, tal, ¿no? Entonces van como las consultas están siendo muy, muy diversas, ¿no? Y bueno, todavía podría haber más consultas, pero es verdad que estamos muy, muy contentas con los resultados y cómo han respondido, ¿no? ¿Es un formato exportable? ¿Ha habido otros municipios? Sí, los hay. No igual como Zarautz, que bueno, que hace una apuesta de todas las semanas, 4 horas, más luego las respuestas online, ¿no? Que es la parte como presencial y luego la parte más online donde me pueden escribir y puedo contestar. No igual a ese nivel, esa apuesta tan grande, pero sí que existen por toda la geografía. Bueno, pues vamos a ir finalizando este podcast. Leire Gil, Aitzi Berestomba, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en este proyecto Medicuen Ahotsa, el videopodcast del Colegio de Médicos de Guipúzcoa. Volveremos con más episodios.